Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestros lunes de arte. Gracias, como siempre, por conectarse a la programación de Campestre Virtual, por estar aquí en nuestra cita de cada 8 días. Hoy tenemos el tema número 7 de este ciclo de vanguardias, el futurismo, la máquina y el progreso como proyecto fundamental. Como siempre, estamos acompañados de Juan Carlos Londoño, historiador del arte, la persona pues que tiene todo este conocimiento y nos acompaña siempre. Juan, es un honor, cada 8 días lo decimos, un placer tenerte en este espacio de campestre virtual, poder compartir contigo, con todos los socios y la comunidad campestre. Les recordamos que vamos a escuchar a Juan Carlos con esta conferencia y al final tendríamos el espacio para las preguntas. Pueden habilitar el micrófono, levantar la mano si no es posible, hacer las preguntas a través del chat o por la línea corporativa. Así que bienvenidos a todos, gracias de nuevo y Juan, te doy la palabra. Brena, muchísimas gracias. Bienvenidos todos nuevamente a este espacio que tenemos los días lunes sobre historia del arte. El día de hoy vamos a hablar de otro de las primeras vanguardias del siglo XX que se llama futurismo. Entonces les pido el favor de que me permitan unos segunditos mientras yo comparto mi pantalla. Lorena, ¿te puedo preguntar si me escuchas bien para tener un referente con los demás? Claro, claro que sí, Juan, te escucho muy bien. Bueno, hoy quiero comenzar con la siguiente reflexión y es sobre algo que les había comentado en las anteriores conferencias que tenía que ver con los nombres de estos movimientos artísticos, ¿no? Ya habíamos visto cómo en algunos casos la mayoría de estos términos eran acuñados por el sector oficial, que ya sabemos que eran, digamos, los críticos de arte, la burguesía que encargaba a los artistas la elaboración de estas obras. Entonces, sin embargo, hay algunas de ellas que sí se toman el lugar de autodenominarse. El futurismo es una de ellas. Y su nombre hay que leerlo también desde lo que estaba aconteciendo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No es lo mismo la noción que podemos tener nosotros de futuro en la actualidad que la que se podía tener en ese entonces. Puede parecer algo tonto, pero definitivamente cada generación o a partir de diferentes hitos o cambios históricos que se van dando, los conceptos van cambiando. Entonces, para las personas que, digamos, estaban en este momento en Europa, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la noción de futuro tenía que estar muy ligada a la proliferación de ideologías que se iban insertando en el mundo de lo político. Entonces, la noción de futuro que tenían ellos es muy distinta a la nuestra. De hecho, nosotros en la actualidad estamos ya en una cuarta fase posterior a la era industrial, que se le empieza a llamar el transhumanismo, donde la noción de futuro es, primero que todo, incierta, pues por el agotamiento y el fracaso de todas estas ideologías que brotaron a finales del siglo XIX y siglo XX. Entonces, casi que nosotros vivimos es en un eterno presente. Las redes sociales, Internet, hace que nosotros estemos en una revisión permanente del acontecer inmediato y no veamos digamos, el progreso como lo veían estas generaciones de principios del siglo XX, donde las promesas eran muchas que finalmente pues, vinieron a fracasar. Un punto clave en ese fracaso vendría a ser lo que se denominó en su momento el movimiento del 68 en París, el 5 de mayo de 1968, donde las juventudes salieron a las calles europeas a protestar por un sistema político y económico que evidentemente no había cumplido sus promesas. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, hay que leerlo también desde ese contexto, ¿no? Entonces, estamos hablando de unos artistas jóvenes que están en la periferia de lo convencional, están por fuera de ella como las otras vanguardias. Sin embargo, van a tener un comportamiento distinto a las anteriores y es que empiezan a conectarse, a vincularse, a ser parte
de lo que las otras vanguardias rechazaban precisamente, que era lo convencional o lo oficial. Entonces, eso es lo que vamos a analizar como contexto de lo que viene a producir este grupo de jóvenes italianos, además, ¿no? Vean ustedes que nos salimos de ese epicentro inicial que era Francia, donde brotaron las primeras vanguardias y ya empieza a desplazarse ese centro vanguardístico hacia otros lugares de Europa. Empieza a desplegarse ese tipo de pensamientos nuevos por fuera de lo que vendría a ser el pensamiento francés que se estaba generando como iniciador. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hace el futurismo? Toma planteamientos generados de la fase analítica que habíamos visto en el cubismo, ¿no? Recuerden ustedes que la fase analítica, el cubismo tiene dos fases. La primera, que es la analítica, y la posterior, que es la sintética, donde aparece el collage, como habíamos visto, y donde aclaramos además que no tienen nada que ver a lo que pues nos han habituado a lo que vendría a ser el collage, que es algo que va más allá de recortar imágenes y pegarlos sobre una superficie. Es una forma de dar evidencia de un espacio-tiempo específico dentro de la preocupación cubista de construir lo que era la figura y la forma para poder leer los objetos separados de ese rechazo que se tenía anteriormente para darle privilegio a lo que vendría a ser la figura humana y la aparición de la arquitectura como ese gran fondo que estaba acompañado por el paisaje natural. Sin embargo, a pesar de que le toman como punto de arranque la fase analítica del cubismo, ellos se van a preocupar por otro tipo de cosas que vendrían a ser la secuencialidad, la simultaneidad y el dinamismo. ¿Por qué estos tres elementos vienen a ser fundamentales? Porque para ellos era la mayor expresión que traía esa nueva modernidad, ¿cierto? Que a su vez generaba una nueva estética. Entonces, entendamos la estética como esa nueva forma de entender el mundo y cómo eso incidía en las producciones artísticas. Entonces, la secuencialidad, la simultaneidad y el dinamismo era leído como el resultado de la aparición de la máquina. Entonces, aunque estos artistas inicialmente habían iniciado desde el anarquismo, recuerden ustedes que el anarquismo inicia como un brote político en Italia, donde se le daba mayor privilegio al individuo y donde se desconocía el rol del Estado como el que determinaba los comportamientos de la sociedad. Muy extrañamente, esto va a cambiar rápidamente y se van a aliar con lo que vendría a ser el fascismo. Comentaba al iniciar la conferencia que a finales del siglo XIX y el siglo XX empiezan a aparecer estas nuevas ideologías, estos nuevos pensamientos políticos, eh, entre ellos el nacionalismo, el socialismo, que lo viene a unificar Hitler como partido alemán, aparece el anarquismo que se agota rápidamente y también aparece el fascismo. Curiosamente, estos artistas no son rechazados por el status quo, por el sector oficial, son rápidamente, digamos, retirados de lo que vendría a ser el anarquismo y empiezan a tener pensamientos muy de la mano de lo que vendría a ser el fascismo. Estamos hablando de una Italia que, como los otros países europeos, venía también de una serie de acontecimientos sociales bastante complejos y empieza a encontrar una nueva realidad. Y esa nueva realidad, dicho de una manera sencilla, tenía que ver con los desplazamientos humanos, con el transporte, con el tren, con ese nuevo aparato desconocido anteriormente, independiente de una tracción animal que vendría a ser el coche o el carro, como lo llamamos acá en Colombia. Entonces, para ellos, estos artefactos maquínicos cambiaron completamente la realidad y por lo tanto la estética de lo cotidiano. Entonces empiezan a ver que esa modernidad que surge en el siglo XV, que era un planteamiento que devenía de la burguesía, estaba empezando a cambiar
gracias a la revolución industrial y la aparición de toda esta cantidad de artefactos maquínicos. Entonces, la secuencialidad y la simultaneidad del dinamismo era algo para ellos fascinante, que aparecía de una manera innovadora, nueva en la cotidianidad, y iba a ser el centro de atención de este grupo de artistas. Y empiezan de una manera fuerte o violenta, ¿cierto?, a proclamar la necesidad de un nuevo lenguaje artístico. Podríamos decir que esto no es nuevo, las otras vanguardias también lo hacían. Sin embargo, ellos van a ser mucho más activos políticamente que lo que, por ejemplo, fueron los cubistas, los fauvistas, los impresionistas, porque estos que acabo de mencionar estaban muy centrados en esa nueva realidad, pero muy en la búsqueda de nuevas formas de creación artística, pero sin un activismo violento frente a lo que era, por ejemplo, el pasado. Entonces, promulgaban la destrucción de los museos y las bibliotecas, porque precisamente en esos espacios es donde se contiene el pasado. Entonces, para ellos lo más fundamental era la creación de un nuevo futuro. Y vean ustedes que dejo de lado la palabra presente. Eran sociedades que en el discurso, en las ideologías, en la forma de escribir, en la forma de hacer arte, estaban mirando, era siempre hacia el futuro. Estoy hablando en mayor medida, por supuesto, en el caso de los futuristas. Entonces, pensaban que las ciudades se habían convertido en mausoleos del pasado, ¿no? Recuerden ustedes que Europa, para las personas que han tenido la oportunidad de viajar, eh, eh, pues son ciudades que tienen diferentes capas, ¿no? Tristemente, en nuestro país se destruye una capa, se destruye un pasado arquitectónico para construir nuevamente sobre ella y se diluye o se pierde completamente esa capa anterior. Entonces, incluso para los futuristas, la arquitectura moderna tenía que ser futurista, tenía que ser moderna, y ahí empiezan a aparecer entonces este nuevo tipo de arquitectura que es basada en la geometría, en las formas simples, desconociendo todo ornamento excesivo, toda decoración orgánica, porque estaba contenida en nociones arquitectónicas del pasado también, precisamente. Entonces, aboga por una estética que es la de la nueva era, la de su nueva era. Ya sabemos, como lo había mencionado anteriormente, que a finales de los 60, principios de los 70, pues se ve el fracaso de esa nueva era, y ahí es donde surgen movimientos de contracultura, por ejemplo, como el hipismo, movimiento de jóvenes, estudiantes universitarios en su gran mayoría, que se dan cuenta de que finalmente esa promesa de la modernidad fracasa. Entonces, ese fracaso les da la posibilidad a ellos de leer esa nueva estética y darle una importancia mayor a lo que vendría a ser la velocidad, la rapidez. Obviamente nosotros, como lo dije también en varias ocasiones, nosotros ya estamos en una era que es la del chip, entrando a la era del transhumanismo. Ya, eso no quiere decir que ya no haya máquinas o que haya aparatos o artefactos, pero sí han sido o han venido reemplazándose rápidamente por dispositivos derivados del ordenador, como nuestros celulares, nuestros computadores, el uso masivo de aplicaciones, la inserción en las redes sociales como una especie de proyección de la realidad, donde finalmente el futuro no es lo que importa, sino el presente. Muy bien. Vamos a empezar entonces con Umberto Boccioni. Él viene a ser muy importante porque, a diferencia de los otros, va a centrar toda su atención en lo que vendría a ser la escultura. Vean ustedes cómo poco a poco la escultura ya va siendo parte de esas revisiones vanguardísticas, cosa que no pasaba en esas primerísimas vanguardias, pues precisamente porque la fotografía anulaba la dimensionalidad pictórica, pero no era capaz de agotar las posibilidades tridimensionales de lo escultórico. Entonces, dicho eso, la escultura de Umberto Boccioni va a tomar en cuenta algo que nunca se había tomado anteriormente en la escultura, que vendría a ser el espacio circundante, o aquello que se consideraba como no escultórico, o el vacío, ¿no?
digamos, lo que no tiene materia. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque va a ser una nueva aparición desde lo escultórico que no habíamos visto anteriormente. Casi que la escultura estaba atrapado en esas concepciones técnicas que venían de la antigüedad, que era peso y materia, presencia matérica. Y aquí eso se viene a romper precisamente, porque el dinamismo, la velocidad, la simultaneidad empiezan a deformar la materia, empiezan a romper esa masa sólida que se llamaba hasta ese momento escultura. Entonces, vamos a ver entonces cómo Umberto Boccioni empieza desde la pintura, como lo hacían pues todas las vanguardias, ¿cierto? Más adelante, en un siguiente ciclo, vamos a ver ya cómo la escultura empieza a tener una influencia mucho más fuerte y protagónica, pero eso tiene que ver ya con la segunda fase de la revolución industrial, que pertenece pues a lo que conocemos como el periodo de posguerra. Entonces, vean ustedes acá cómo la figura humana empieza a deconstruirse a partir de la velocidad. Nosotros estamos viendo acá es un ciclista que está manejando una bicicleta donde el movimiento altera tanto la figura humana como la figura bicicleta para convertirlos en formas dinámicas, simultáneas y secuenciales. Es el movimiento. Pero es el movimiento de la era industrial, no es el movimiento que tuvieron en cuenta, por ejemplo, los griegos, la famosa kinesis de los griegos, ¿cierto? Lo cinético que le interesaba a los griegos tenía que ver con la noción de lo vital, de la vida. Para los griegos todo lo que tuviera movimiento era sinónimo de lo vivo. Evidentemente nosotros aquí estamos viendo es un grupo de artistas donde centra la atención en el movimiento como derivado de lo que debería ser o del efecto de esos nuevos artefactos que estaban apareciendo. Entonces aquí la figura humana no es protagónica, es el dinamismo y el movimiento que se genera cuando un ciclista va desplazándose en una bicicleta por un lugar cualquiera. Y alcanzamos a ver un poco esa fragmentación o esa deconstrucción que mencionaba anteriormente que tomaron en cuenta del cubismo analítico. ¿Cierto? Sin embargo, el colorido ya está completamente liberado de esa supresión o de esa reducción excesiva que tenían los cubistas en la fase analítica. Entonces entramos ya a lo escultórico. Como les decía, la escultura viene a tener una transformación muy importante, porque aquí estamos viendo cómo la materia escultórica, esos cuerpos sólidos escultóricos, no solamente tienen su fuerza en el material, en el peso del mismo y en su apariencia, sino también en lo que el movimiento de ese cuerpo escultórico va a generar. Y digo movimiento del cuerpo escultórico porque no solamente va a ser la figura humana, sino también cualquier objeto. Entonces vean ustedes que figura humana y objeto vienen a tener una importancia horizontal. Y esto es muy importante porque antes de las vanguardias el objeto era un elemento que aparecía en las imágenes, por supuesto que sí, pero estaba relegado a un plano completamente, digamos, relegado porque la importancia lo tenía la figura humana, ¿cierto? La arquitectura y el paisaje. Entonces los objetos estaban ahí, pero porque pues, eran creados por el hombre, por el ser humano, pero el ser humano era lo importante, ¿no? Y el ser humano también creaba la arquitectura. Lo que no creaba era el paisaje, ¿cierto? Pero empezó a dominar el paisaje a partir de la era industrial. Las alteraciones que hemos creado nosotros a partir de finales del siglo XIX hasta el momento no tienen comparación con el pasado. El paisaje natural logró sobrevivir de una manera más eficiente o autónoma, por decirlo así, antes de la aparición de la revolución industrial. Incluso en este momento nosotros estamos ya haciendo unas revisiones medioambientalistas que tienen que ver precisamente con eso.
tienen que ver con la alteración del medio ambiente y cómo, digamos, la industria ha sido el mayor causante de la misma, por encima incluso del consumo o el efecto particular o personal que puedan hacer las individualidades o las personas particulares, valga la redundancia. Entonces, esto es muy importante porque entonces el vacío, el efecto, el golpe que se genera tras el desplazamiento rápido, tras el desplazamiento veloz, ya es un elemento constitutivo de lo escultórico. Entonces veamos cómo esta figura humana empieza a perder su esencia para convertirse en una amalgama transformada precisamente por el desplazamiento de la misma en un espacio cualquiera. Es interesante incluso el nombre de la misma pieza escultórica, formas únicas de continuidad en el espacio. Ya no estamos hablando del nombre de una persona, ya sea una persona secular o de un santo o de un mártir o de un dios o de una deidad antigua, donde lo más importante era poder representar a ese personaje con las características anatómicas más perfectas posibles. Por supuesto, esto que estoy diciendo tiene una excepción que vendría a ser la Edad Media, donde obviamente la escultura desaparece muchísimo y adquiere protagonismo la pintura plana, ¿cierto? Porque sus intenciones eran pedagógico-religiosas. Entonces aquí estamos viendo un cuerpo que es tan cuerpo como lo puede ser una botella que se está rotando en el espacio. Entonces, aquí vemos cómo la rotación de esa botella no solamente altera la forma botella, sino que se representa matéricamente la rotación de la misma adquiriendo solidez. Estas formas que ustedes ven en la base es como si se volviese materia el aire, como si se pudiera o se buscara ver ese movimiento imperceptible y ponerlo en el mismo lugar de lo que se puede percibir del movimiento de la botella. Entonces, vuelvo y repito, la escultura tuvo un lugar de aparición importante dentro de las revisiones vanguardistas dentro del futurismo. Y eso va a impactar más adelante otras generaciones como la de los artistas minimalistas estadounidenses, precisamente por el énfasis y la preocupación por los materiales escultóricos. Evidentemente, estos últimos que acabo de mencionar, los artistas minimalistas, ya en una segunda fase industrial que es la de posguerra. Muy bien. Vamos con otro, Carlo Carra. Funde este artista la geometrización cubista, nuevamente, lo que había mencionado sobre la fase analítica del cubismo, con el dinamismo futurista, desplegando una paleta de colores más diversa. Cuando en este texto leemos una paleta de colores más diversa, no quiere decir que esos colores tengan una simbología, sino que aparecen tantos colores como sea posible, porque la velocidad hace que los colores se transformen de una manera rápida. Entonces, eso quiero que quede muy claro, ¿no? Porque cuando hablamos de una paleta de colores diversa antes de las vanguardias, podríamos entenderlo o deberíamos entenderlo de una manera distinta. Estamos hablando antes de las vanguardias de una paleta de combinaciones muchísimo más amplia, que no es lo mismo a una paleta de colores más diversa como despliegue dinámico que estaban buscando los futuristas. Me gusta muchísimo la etimología de las palabras, obviamente porque tienen su herencia griega y porque dan como ese primer momento de significados y de conceptos en la historia de la humanidad y ver cómo cada momento histórico, cada generación cambia esos conceptos de acuerdo a una cantidad de eventos o acontecimientos políticos, antropológicos, sociológicos y económicos que hacen que el significado nunca sea siempre el mismo. Entonces, los futuristas obviamente son, pues a mi manera de ver, reprochables porque terminan constituyendo la fase, la fuerza de empuje estético de lo que vendría a ser el fascismo, que ya sabemos que pues fue una monstruosidad tanto como lo fue el nacionalsocialismo, por supuesto. Sin embargo,
hay que ser justos y sinceros, y es que en este brote de ideologías políticas todas compartían una cantidad de cosas entre sí y de una u otra manera todas terminaron creando sus propias monstruosidades. Si no hubiera así, la generación del 68 en París no se hubiera levantado. Entonces, lo comento pues como para enmarcar un poco más y poner en contexto a estos artistas que estamos viendo el día de hoy, ya no presentes, pero entenderlos también desde esas pulsiones juveniles que tenían en el momento de estar haciendo estas propuestas artísticas. Bueno, ahora, este artista se nutre evidentemente de lo que alcanzó a ver en París, de lo que hicieron estos artistas cubistas, que ya sabemos que fueron principalmente Picasso, George Braque y Juan Gris. Hay una cosa que hablábamos en la conferencia anterior que me gustó muchísimo y era a partir del comentario que hizo uno de los asistentes sobre una exposición que vio en Melbourne. No recuerdo el año en este momento, ofrezco disculpas, y me llamó mucho la atención porque comentaba sobre el trabajo de una de sus amantes, ¿no? Y cómo pues Picasso terminó convirtiéndose en una diva artística o en un ídolo artístico, le fue muy bien y se le perdonaban todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿qué hubiese pasado si Picasso fuera un artista joven en la actualidad? Yo creo que no hubiera llegado a ser Picasso, entendiendo Picasso casi como un, un letrero luminoso, ¿no? Porque pues hoy en día estamos en una fase social eh, generalizada donde los derechos de la mujer pues obviamente impactan muchísimo más el espectro social y no darían lugar para que este personaje se hubiera podido también hacer famoso por esas circunstancias, aunque no tienen nada que ver aparentemente con la producción artística que hizo Picasso, porque tiene que ver es con lo personal o con lo biográfico, no con lo monográfico. De una u otra manera eso lo catapultó a él para convertirse en el gran Picasso y ser mencionado como uno de los grandes protagonistas del arte del siglo XX. Bueno, muy bien. Entonces, lo mismo pasaría con los futuristas. No podrían existir futuristas porque la noción que nosotros tenemos de futuro está agotada. Nosotros casi que vivimos, como lo decía anteriormente, en un eterno presente, ¿cierto? Eso no quiere decir que no nos pongamos a pensar cómo va a ser el futuro, pero de una manera amplia, planetaria, vivimos en lo que se llama en la actualidad la sociedad de... Bueno, hay un filósofo surcoreano radicado en Berlín que se llama Bill Jung-Kwan, tiene un texto que se lo recomiendo que se llama La sociedad del cansancio, donde habla que estamos viviendo un momento, una sociedad de la producción, del rendimiento. Entonces uno tiene que pensar permanentemente en el presente, que es lo que importa para poder rendir, para poder producir, cosa que no vivían las generaciones de estos artistas de las primeras vanguardias que estaban todavía insertos en ese modelo, digámoslo, disciplinar, de sociedades disciplinares, ¿no? Entonces, allá hay un cambio sustancial, ¿no? Porque en estas sociedades disciplinarias la responsabilidad la seguía teniendo el Estado, pero en la sociedad del cansancio en la que estamos nosotros actualmente, en la sociedad del rendimiento, la responsabilidad recae completamente sobre el individuo. Entonces, estamos obligados a rendir, a ser eficientes, a ser capaces de todo, a ser exitosos por encima de todo, y eso obviamente irrumpe en la psiquis humana de una manera que no nos alcanzamos a imaginar. Por lo tanto, no es gratuito entender que le pusieran a esta vanguardia futurismo, había una esperanza que estaba obviamente sustentada en la aniquilación del pasado. Nosotros, vuelvo y repito, no es que estemos aniquilando el futuro ni el pasado, lo que pasa es que no nos interesa. Y eso pues obviamente traerá consigo una serie de revisiones para poder entender qué es lo que va a pasar, porque aunque no haya futuro, de todas maneras el tiempo pasa. Muy bien. Entonces, aquí vemos a uno de estos futuristas ya muy cercano, muy, digamos, se acerca más rápidamente que los otros artistas a la anarquía y hace una pintura que se llama El entierro del anarquista de Galí, hecha en 1911, donde lo importante es el movimiento, es la violencia, ¿no? Si nosotros miramos esta pintura, la figura humana está presente ahí, no desaparece, pero lo que viene a ser central o preponderante vendría a ser cómo esas armas, esas lanzas,
empiezan a moverse rápidamente. Entonces, eh, no quiere decir que sea la primera pintura de batalla que se haya hecho, por supuesto, que no es así. Pero sí es una de las primeras pinturas donde lo más importante no es el acontecimiento, sino las herramientas o los artefactos que se utilizan y cómo estos agilizan de manera violenta, ¿cierto? Cualquier acontecimiento humano. Muy bien. Y otra pintura de este artista, que se llama Manifestación Interventista, donde vemos otra vez la fase analítica del cubismo, pero donde evidentemente vemos cómo el dinamismo, la secuencialidad, se ve reflejada. Estamos viendo un punto centro donde estos elementos collage sobre cartón empiezan a girar de manera circular. Hay un giro permanente, ¿no? La mayoría de los collages que estamos viendo ahí no están dándole importancia al centro, sino a cómo ese centro se amplía y empieza a girar como una especie de imagen. Esto es relativo a cada quien, por supuesto, de manera centrífuga o de manera centrípeta, o sea, hacia adentro o hacia afuera. Yo me atrevería a decir, respetando un poco los planteamientos futuristas, que es centrífuga hacia afuera, no centrípeta hacia adentro. Entonces, los futuristas también tenían manifiestos. Ya saben ustedes que el único que no tenía manifiesto eran los fauvistas. Los demás escribían sobre lo que era el arte, sobre lo que era la sociedad y cómo de una u otra manera el arte estaba capturando y bajo el efecto espejo devolviendo esa percepción de la realidad a través de sus obras. Muy bien. Vamos con integrante Gino Severini, también influenciado por el cubismo, casi que eso se vuelve una redundancia. Presenta el dinamismo a partir de líneas y formas fragmentadas y quebradas. Si nosotros conceptualmente nos ponemos a pensar que es una línea, esta de manera sencilla es la sucesión de unos puntos, pero es la sucesión de unos puntos en el espacio. Ahora, estas líneas pueden ser rectas, pueden ser ondulantes, pueden ser quebradas, pero la fragmentación de estas líneas les ayuda a ellos a plasmar más fácilmente la velocidad de una manera violenta y el movimiento que lo que podría ser una línea ondulante, por ejemplo, líneas curvas. Eh, entonces quería agregar eso también, ¿no? Uno puede, hay una cosa, perdón, ofrezco disculpas, hay un asunto interesante en la historia del arte, y es que cuando uno va aprendiendo más de la misma, se va dando cuenta que hasta un objeto, una línea, una nube, un elemento arquitectónico, un guiño, una mirada psicológica, no se puede leer de la misma manera que lo leían los planteamientos de los artistas en ese momento. Yo, cuando era profesor universitario, le decía muchísimo a mis estudiantes, ¿qué pasaría si nosotros viajáramos a la época de la Revolución Industrial? Pues nosotros evidentemente estaríamos en una velocidad, en un dinamismo y en una violencia superior a lo que ellos tenían en cuanto al manejo del tiempo, pero tendríamos una ralentización del desplazamiento, porque es evidente que las ciudades contemporáneas tienen problemas de tráfico bastante fuertes. Entonces, puede parecer una tontería, pero nosotros veríamos un poco más de libertad de desplazamiento a principios del siglo XX que lo que podemos ver en la actualidad, estando sentados en un trancón, como decimos coloquialmente, ¿cierto? En medio de una calle para llegar de un lugar a otro. Entonces hay una aceleración del espacio-tiempo, pero hay una desaceleración en las posibilidades de desplazarse dentro de un espacio urbano, por decirlo así. Entonces todo se tiene que revisar a partir de, digamos, de esas características contextuales que tiene cada momento. Y eso es lo que hace de la historia del arte algo que va más allá de una simple apreciación contemplativa del arte. Y eso es lo que hace que una persona que estudia y llega a saber de historia del arte genera un ojo que se llama crítico por encima de ese ojo contemplativo, que no hay que desvalorarlo, por supuesto, porque todos en nuestra condición humana empezamos por ahí, a contemplar, a observar, a relacionar y a diferenciar.
Pero llega un momento donde ese ojo educado nos permite a nosotros viajar hacia el pasado. Como les decía, lo que hice con mis estudiantes de viajar a la era industrial y lo que podría suceder. También lo hacía, por ejemplo, si viajásemos a lo que era la Edad Media. Seríamos herejes, brujos. Si viajáramos a la antigüedad, fácilmente seríamos reconocidos como dioses. Vean ustedes cómo lo que en la antigüedad era algo venerado, ¿cierto? Si fuésemos nosotros los que viajáramos en el tiempo del presente o del futuro de ellos hacia el pasado, cómo cambia según cada momento, de una deidad a un hereje. ¿Qué pasaría si una de estas personas de la Edad Media viaja hacia nuestro presente? Fácil, mentalmente su cerebro, pues, digamos que colapsaría, porque la relación de espacio-tiempo de desplazamiento no es la misma. Un día en la Edad Media era una eternidad para nosotros. Nosotros tenemos que estar permanentemente haciendo cosas, citando un poco a este artista surcoreano, Byung Joon Kang, con su texto que recomiendo, La Sociedad del Cansancio, donde tenemos que estar todo el tiempo produciendo y haciendo cosas. O sea, el ocio está negado. Cuando finalmente, si revisamos textos de los griegos, el ocio era lo que hacían los filósofos para poder crear pensamiento. Entonces, en la actualidad, tristemente, el pensamiento crítico está por debajo del pensamiento dedicado al produccionismo. Al produccionismo. Entonces, eso va creando unas nociones de realidad distintas. Y es por eso que hoy en día se dice que existen múltiples realidades, porque aparece un fenómeno que es el de los computadores, el de ese ciberespacio que algunos llaman Internet, donde uno está navegando y desplazándose sin que su cuerpo se mueva del sitio donde uno está. Nosotros, de hecho, estamos acá insertados un poco en eso porque estamos viviendo un fenómeno relativamente reciente que es el de poder dialogar a distancia, lo que llaman lo virtual. Hace 15 años eso era imposible porque teníamos que desplazarnos a centros de convenciones o a espacios dentro de las universidades, porque todo aquello que estuviera por fuera de esos espacios era considerado una mera tertulia. Una mera tertulia. Entonces, quiero continuar con los futuristas, con lo último que acabo de mencionar, porque para ellos la tertulia, los espacios no convencionales, eran enriquecedores para poder entender por fuera del convencionalismo lo que era la realidad. Hoy en día eso cambia para algunos, y ya sabemos con lo que pasó a partir del 2020, que nuestros desplazamientos están reducidos, ¿cierto? Cada vez mantenemos más en casa, poder compartir con nosotros ya no es tan fácil. Entonces, yo considero, para mí es un reto muy grande poder continuar con esta necesidad personal y profesional de transmitir conocimiento sin poder tener la manera de contactarme con ustedes físicamente. Eso no quiere decir que lo que yo diga no tenga la misma potencia, pero me toca hilar el discurso de una manera distinta a si lo hiciéramos de manera personal. Y hay una tendencia. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está la velocidad, la secuencia y el dinamismo que planteaban los futuristas en la actualidad? Ya para nosotros eso es pasado, ¿no? Entonces, esas son también esas reflexiones y esos análisis adicionales que genera la historia del arte que no se da en la simple apreciación artística, que pues no está mal, pero que va más allá de lo contemplativo. Son informes, es información que nos están mandando estos artistas ya no presentes, pero que su obra late todavía a partir de lo filológico para poder hacernos entender el porqué y el para qué de estas creaciones. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo algo muy sencillo, no es muy complejo en términos pictóricos, pero retoma aspectos del cubismo analítico, como ya les había dicho, con ese efecto geometrizante, pero aquí hay algo que de pronto desde lo contemplativo no caemos en cuenta, y es cómo el cuadro, ¿cierto? Durante siglos ha estado sujeto a la rectangularidad o a la cuadratura, pero no a una forma romboide. Eso quiere decir que si nosotros cogemos un cuadro, llámese cuadro pintura o llámese un cuadro pintado, y lo giramos un poco, aparece esta nueva forma geométrica que denota
no connota, porque no es simbólico, sino denota, porque es lo que es y no quiere simbolizar nada, ¿cierto? Eso es demasiado subjetivo para esos artistas. Movimiento. Vean lo que acabo de decir, denota y no connota. El futurismo es denotativo. No está tratando de caer en simbolismos o en significados, no, está tratando de mostrar un fenómeno, un acontecimiento que vendría a ser la máquina como aspecto fundamental de la transformación de lo que ellos consideraban futuro, precisamente. Entonces aquí el título que le pone el artista es Bailarina Hélice e Mar. Vemos el mar en esas formas geométricas azulosas o azuladas, vemos la hélice en el giro del el soporte pictórico y vemos partes del cuerpo humano de la bailarina. Y noten ustedes que el menos protagónico de todos es la figura humana. ¿Por qué? Porque la máquina empieza a ser más importante que el humano. Lo creado viene a independizarse poco a poco dentro de la historia de la humanidad de su creador. Hay una sublevación de lo creado frente a su creador. Y hoy en día, en la era digital, en la era de la inteligencia artificial en la que nos estamos aproximando, pues ya hay muchas revisiones sobre el asunto, ¿no? Cómo esta inteligencia artificial va a dictaminar una cantidad de procesos humanos que antes nunca se habían visto. Vean todo lo que estoy diciendo a partir de una pintura. Y esa es la lectura, ese es el ojo crítico que yo digo que estamos desarrollando acá. Muy bien. Otra más sencilla que es la bailarina, donde sigue apareciendo esas inserciones y esos cortes geométricos para darle movimiento, pero el movimiento que genera lo geométrico para llegar a lo maquínico y no el movimiento fluido que puede generar el cuerpo humano. Vean incluso ustedes que la mujer que está ahí, la bailarina, parece un maniquí, y un maniquí, como ya sabemos, es más un artificio que una forma orgánica. ¿Sí ven? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de cómo esos artistas estaban entendiendo el futuro, donde lo creado supera al creador. Y esto tiene que ver muchísimo con esa negación que tienen del pasado, porque recuerden ustedes que la Edad Media no fue más sino un atrapamiento, ¿cierto? Miedoso del pasado, donde había una relación vertical entre Dios y el ser humano, estando el ser humano obviamente en la parte baja, en su base, donde Dios era la medida de todas las cosas y donde los movimientos y los desplazamientos eran tan lentos que no se pudo dar en ese momento una catarsis o un giro sustancial, sino hasta el siglo XV. Y fue desde la escritura, pero desde una escritura hecha tipografía. Entonces estamos hablando de 1500 y estamos hablando de la imprenta de Gutenberg, que es artificio. No es lo mismo que esos manuscritos medievales y antiguos que eran hechos a mano alzada, y por eso se les daba la categoría de manuscritos. No, ahora nosotros no estamos en esa fase histórica del manuscrito ni de la tipografía, sino del lettering digital. Vean ustedes cómo cada vez más lo creado viene a sublevarse y a imponerse sobre el creador. Y estoy hablando de creador desde una perspectiva renacentista, ¿no? Por supuesto, no desde una perspectiva contemporánea, porque hoy en día la inteligencia artificial nos pone en ruido precisamente esas afirmaciones. Muy bien. Otra pintura que se llama Jeroglífico del Val d'Avarín, donde vemos cómo la figura humana se empieza a entrelazar entre sí, discúlpenme la redundancia, se entrelaza aún más que, digamos, en casos anteriores de lo que podría proponer el cubismo, y llega a una especie de búsqueda donde ya se convierte casi que en un mosaico geométrico. Pero lo importante ahí es eso, la fragmentación, la ruptura frente a lo convencional, al pasado. Y cuando hablo del pasado, no solamente me estoy apropiando de su negación a los museos, sino también a esa concepción de la figura humana, porque esa figura humana ya está empezando a ser transformada por su creación, por la máquina. Hoy en día, esa máquina ya no es nuestro creador, sino, perdón, no es lo creado, sino que ya es algo
relativamente obsoleto porque ahora entra el microchip, la nanotecnología, la virtualidad, a descomponer, a reconstruir también esos conceptos, ¿no? Eso es muy interesante. Muy bien. Vamos con otro también que se llama Giacomo Balla. Él inicia con la figura realista. Vean ustedes aquí en esta diapositiva al fondo donde podemos ver esa pintura naturalista y realista en la parte de atrás de una pintura que está ya obviamente transformando ese naturalismo y ese realismo a partir de esas líneas que se mueven, que se entrelazan, que cortan, que rompen de manera violenta la percepción de lo que anteriormente era válido como que era que pues lo real. Entonces empieza a multiplicar elementos, empieza a repetirlos y tengan en cuenta ustedes que esa repetición, cierto que es hacer lo mismo varias veces, no era algo que estuviese muy presente antes de la era industrial. Porque la repetición, la velocidad y el dinamismo van a dar lugar a algo que se va a denominar dentro de la historia del arte como la serialización. Uno de los primeros en hacer algo parecido a lo que estoy mencionando, de una manera posiblemente insípida, es Henry de Toulouse-Lautrec, con la repetición de sus carteles, o sea, la repetición de una imagen que rompe esa aura de lo bello y de lo único. Entonces, la multiplicación, la repetición va a dar lugar, por ejemplo, a la serialización de imágenes del arte pop de los 50s y 60s, que tiene como punto de partida Estados Unidos y la Gran Bretaña, Inglaterra. Entonces, uno lo puede leer en una imagen hecha en un espacio-tiempo específico, las negaciones, las revisiones, los cambios, los giros con relación a su arte anterior y sus propuestas, sus inserciones y sus aportes a ese arte o a esa generación de artistas que viene posteriormente. Muy bien. Esta pintura me parece muy, muy curiosa, muy divertida, pero pues tal vez porque es un perrito que va, lo está paseando su dueña, pero vean ustedes el movimiento rápido de las paticas del perro, acompañando el movimiento rápido de los pies de la señora con el movimiento rápido de la cadena que permite llevar al perro. Y esas líneas que están ahí, que vean ustedes que no es que sea un fondo de madera realmente, eso es pintado, esas líneas donde nos refuerza aún más el movimiento. Así no podamos ver el entorno, de todas maneras, vemos que esta mujer y este perro se están desplazando en un lugar cualquiera de una manera rápida, rápido. O sea, el paseo, no sé si ustedes piensen lo mismo, el caminar, el salir a caminar es algo cada vez menos frecuente y ha sido reemplazado por el correr, por el trotar y por el fomentar el culturismo físico en los gimnasios, por ejemplo, para saber que si hacemos el ejercicio de viajar mentalmente hacia otros momentos históricos, ¿cierto? Y nos vamos a Roma y contamos aquello de los gimnasios, diría, pero ¿eso qué es? La élite romana diría, qué cosa tan desagradable. ¿Por qué? Porque es que los únicos que educaban su cuerpo físico, solamente lo físico, eran los gladiadores, y los gladiadores eran esclavos. ¿Eso qué quiere decir? Que en Roma toda persona, todo hombre fornido, cierto, musculoso, pertenecía a la clase esclava, o sea, de la más baja estirpe. Hoy en día, la preocupación por la apariencia física hace que nosotros no queramos sentarnos a tener ese ocio, como lo defendían por ejemplo, los griegos y los romanos, sino a estar corriendo todo el tiempo, a estar corriendo todo el tiempo. Pero tenemos una contradicción angustiante y es que si nos subimos a un vehículo para ir de nuestro lugar de trabajo a la casa, tenemos que someternos a un trancón impresionante. Esa es la angustia contemporánea. Es la velocidad que por sumatoria de artefactos de desplazamiento vehicular se están convirtiendo en su propia negación. Eso es muy interesante también. Bueno, vean ustedes acá, muchacha en el balcón, cómo
vemos a una mujer joven, acá vamos a intuirla un poco. No podemos decir que no es una mujer de la mediana edad o de la tercera edad, sino podemos intuir un poco que es una mujer relativamente joven, que se está desplazando al lado de un balcón. Y vemos acá incluso como lo interesante de esta pintura es que a pesar de que hay una fragmentación y una geometrización relativa por la repetición, el puntillismo que toma es evidente. Pero aquí no hay una preocupación como la que podía tener el divisionismo, que era, digamos, la fase teórica que generó la técnica, que es el puntillismo. Porque el postimpresionismo estaba resolviendo los asuntos que el impresionismo no pudo resolver. Era una liberación de ese arte cerebral y racional que ya sabemos que fue el impresionismo. Entonces aquí lo único que estamos viendo, y nos puede parecer muy tonto, incluso a mí me costaba mucho trabajo cuando empecé a estudiar el futurismo, porque la mayoría de la pintura me parecía muy sosa, se quedaba en lo denotativo. No digo lo mismo de la escultura, que me parece que hacía investigaciones mucho más interesantes, pero lo que pasa es que la velocidad que tenemos nosotros en la actualidad no es la misma que tenían estas personas en ese momento histórico. Y vean ustedes acá, Los caminos del movimiento más secuencias dinámicas, hecha en 1913. Un dato importante de mencionar, ya digamos más desde lo histórico y desde lo político, es que la mayoría de esos artistas salen del anarquismo, como había dicho anteriormente, pero se funden con el fascismo y son activistas políticos de un régimen monstruoso. ¿Por qué? Porque lo importante es el futuro y la máquina. Y el pasado y los museos están enquilosados, huelen a feo. Y quiero agregar otra cosa también importante que me parece que hay que ponerles también en tela de juicio, y eran misóginos. La mujer no podía ser artista, la mujer no podía ser creativa, su función era estar en casa criando hijos. Y nosotros, amantes del arte, queremos creer que el artista es un ser sensible. Sí, en algunos casos y en otros no. Incluso pueden llegar a ser monstruosos. Cuando se unen a un régimen o a una ideología y rompen esas búsquedas estéticas, inmediatamente se vuelven en activistas que lo único que están tratando de hacer es imponer esa mirada ideológica por encima de esa posibilidad individual de lectura crítica que he mencionado tanto el día de hoy. Bueno, ya casi vamos a terminar, permítanme, yo veo la hora, ya les prometo que ya casi termino, faltan 3 minutos para que se cumpla la hora. Le ruego disculpas, pero ya como mencioné, ya casi termino. Entonces, otro, a mi parecer, uno de los más importantes también del futurismo es Luigi Russolo. No tanto por lo que pensaba ni por lo que hacía, sino porque él intuía lo que iba a ser este momento histórico tan vertiginoso, ¿cierto? Esta sociedad de la rapidez, del cansancio, de la producción. Entonces, él centra su atención en lo urbano y en lo que está generando esa sociedad industrial. Hace pintura, por supuesto, pero él empieza a crear máquinas. Él se vuelve como ese niño que juega, no utiliza el coche para desplazarse, no utiliza la radio para escuchar noticias o radionovelas. Recuerden ustedes que antes de la televisión todo era por radio, sino que empieza a crear artefactos nuevos. O sea, hay una experimentación fascinante en el caso de Luigi Russolo, y crea un aparataje, ya no es un aparato ni una máquina, porque es como algo que contraviene lo que vendría a ser la función eh, de un objeto musical o sonoro, y empieza a crear una máquina, un artefacto, un aparato, no sé cómo llamarlo, que se llama Antino Rumori, ¿cierto? El entonar ruidos, que es un aparato que empieza a alterar los sonidos convencionales y producir ruidos. Para nosotros en la actualidad, un ruido y un sonido es casi que difícil de diferenciar, tan solo porque el ruido nos genera descontento y el sonido nos genera agrado. Pero si nos vamos antes de la era industrial,
los ruidos eran más ausentes que los sonidos. El sonido de la naturaleza se imponía muchísimo más que sobre los ruidos, digamos, artificiales. Hoy en día es lo contrario. Ni qué decir de la parte visual. Antes de la era industrial, la gente salía de sus casas y miraba por una ventana y podía ver las estrellas de una manera que nosotros ya no podemos hacer. ¿Y por qué? Porque la iluminación artificial, el bombillo eléctrico, de una u otra manera no nos lo permite. Tendríamos que retirarnos a zonas muy alejadas de las ciudades para poder eh, evitar esa iluminación artificial que nos quita, nos crea como una catarata y no nos permite ver el firmamento. Entonces, a mí me gusta muchísimo decir lo que acabo de decir, y es que, vuelvo y repito, los conceptos cambian. Para nosotros hoy en día, y eso depende también de la edad que tengamos, por supuesto, el mejor de los sonidos podría ser el silencio. Mientras que para otra generación, el mejor sonido podría ser, o para una persona de otra época histórica, podría ser el sonido de la naturaleza. Como pasa en la actualidad en las generaciones más jóvenes, donde el silencio es insoportable. Esto que voy a decir es cierto. Las últimas generaciones, y lo digo porque fui profesor universitario, y di clases desde primer semestre y fui coordinador de proyectos de grado, o sea que seguí todas las etapas de los estudiantes desde que entraron hasta que salieron. No soportan ver una película de larga duración. Entonces, no pueden ver una película, por ejemplo, como la de Akira Kurosawa, que es una trilogía que dura toda la cantidad de horas que ustedes no se imaginen. Todo tiene que ser rápido. Por eso es que TikTok es tan famoso y gana millones de dólares diarios porque está consumiendo esa necesidad de rapidez, que es una rapidez, vuelvo y repito, distinta a la de los futuristas. La rapidez de ellos para nosotros es una lentitud en la actualidad. Muy bien. Entonces, por Luigi Rosolo me parece que es mucho más interesante su propuesta con estos artefactos, ¿cierto? Alterados para crear ruidos, porque se da cuenta que las ciudades empiezan a crecer rápidamente y esos carruajes son reemplazados por vehículos de combustión interna a gasolina y el sonido del motor está ahí pasando permanentemente. Yo no sé si ustedes opinen lo mismo. El cerebro nuestro tiene que actuar de cierta manera para anular un poco el sonido de los motores cuando nos estamos desplazando. Uno se vuelve selectivo. Pero la verdad, creería yo, sin lugar a equivocarme, que lo que más nos invade a nosotros en los desplazamientos y en lo cotidiano es el ruido, no el sonido. Por lo tanto, Luigi Rosolio termina siendo esta máquina llamada Intono Rumori, entonador de ruidos, porque es algo que era algo nuevo en la existencia del ser humano a partir de la revolución industrial. Muy bien, y aquí, bueno, la pintura no es que sea excepcional, vemos un carro como va cortando el aire, una pintura muy tontica a mi parecer, sin embargo, lo puedo decir porque pues obviamente lo que quiero decir es que el atrevimiento que me estoy tomando no es porque piense que sea una mala pintura, sino porque para mí como ser contemporáneo, una persona del siglo XX, siglo XXI, la velocidad ya es otra cosa. Pero para ellos esto era algo que estaba apareciendo hasta ahora. Entonces vean ustedes acá la máquina entona ruidos de Luigi Russolo. Entonces era como una sonata de reproducción de esos sonidos molestos que estaban empezando a crecer y crecer y crecer en la cotidianidad. Recuerden ustedes que las sociedades medievales y antiguas eran agrarias, eh, la mayoría feudalistas, las ciudades concentraban muchas personas, pero aún así había una presencia humana significativa en las zonas rurales. Y eso empezó a cambiar con la revolución industrial. El gran primer desplazamiento fue industrial. El segundo gran, después de la revolución industrial, el segundo gran desplazamiento es de migración por geopolítica. Pero el primer gran desplazamiento fue desde esas primeras sociedades, desde el neolítico, ¿cierto? Que era aventurero. Ah, tenemos que comer, sigamos a los animales y a donde nos lleven. Obviamente el ruido y el sonido era algo pues, que
En la antigüedad el sonido preponderaba sobre el ruido, pero en la actualidad es todo lo contrario. Muy bien. Y para finalizar, como había prometido rápidamente, los hermanos Bragaglia, italianos también, se van por el lado de la fotografía. Entonces empiezan a utilizar ese artefacto fotográfico no como lo hacía la mayoría de las personas, que era para capturar ese momento específico, y donde la fotografía tenía que ser estática, por varias razones. Primero porque pues, las cámaras iniciales, para poder capturar un momento, fácilmente podría la persona tener que estarse quieta durante 20, 30 minutos. Eso es algo que incluso había unos artefactos que le sostenían a las personas la espalda para que soportara un poco el cansancio. O sea, tocarse una fotografía en ese primer momento fotográfico era algo insoportable, y además solamente lo podía hacer las personas que tuvieran los medios económicos para hacerlo. No estaba al acceso de todo el mundo. Esos artistas, los hermanos Bragaglia, eh, utilizan el artefacto, la cámara fotográfica, para jugar con ella y empezar a moverla mientras estaba capturando ese momento, donde el momento no, más importante no está centrado en el relato o la teatralidad o la figura humana, sino en el movimiento y en la velocidad de este. Entonces vean ustedes acá cómo utilizo dos fotografías para centrar la atención en las manos, cómo esas manos se mueven y van generando líneas en el espacio. Ellos van a ser, los hermanos Bragaglia, muy importantes para el surrealismo, y para el Dada o el dadaísmo, donde finalmente llega ese grupo de artistas jóvenes y rompe con todo. Si pensamos que hay una ruptura en lo fotográfico, en el caso de los futuristas, o pensamos que hay una ruptura en el caso de lo sonoro y de lo musical con Luigi Russolo y la Entano Rumori, espérense cuando veamos dadaísmo, y es algo que nos va a mandar para atrás, porque es el absurdo como la gran premisa. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, el absurdo en la Edad Media era no creer en Dios. El absurdo a partir del siglo XV era seguir pensando que Dios existía. El absurdo en la actualidad está al orden del día. No sé si me gustaría hoy que hicieran comentarios sobre esas palabras adicionales que estoy poniendo el día de hoy como análisis de contexto del futurismo y ponerlo en relación con nuestro presente. Entonces, como les había dicho, esta es la última diapositiva del día de hoy, y doy por cerrado la conferencia del futurismo, agradeciendo nuevamente la presencia de ustedes, como siempre, todos los lunes. Entonces, muchísimas gracias. Lorena, te escucho. Muchas gracias, Juan. Como siempre, muy interesante. A partir de este momento ya habilitamos micrófonos por si tienen alguna pregunta, duda. Aquí ya nos llega la primera pregunta de Liliana. Buenas noches de nuevo. ¿Cree que estos futuristas estuvieron muy influenciados por los libros que escribió Julio Verne? Lo que pasa es que yo creería que Julio Verne no estaba revisándose la revolución industrial y cómo ésta iba a cambiar la cotidianidad de la realidad, sino que Julio Verne toma el brote de la era industrial como, como un pretexto para crear fantasía, y que esa fantasía posteriormente se convierte en ciencia ficción. Recuerden ustedes que para entender algo como ciencia ficción es porque cuando uno lee un libro de ciencia ficción debe ser creíble. ¿A la luz de qué? De lo que plantea la ciencia y es su comprobación. Pero en su momento, como no era comprobable, pues obviamente era ciencia ficción, pero era un relato creíble. Obviamente lo tildaban de loco, obviamente pensaban que se había quedado atrapado en esa fase inicial de fantasía, cosa que no pasaba con los futuristas. Los futuristas eran personas como los artistas de las otras vanguardias, que estaban leyendo era la realidad para ver qué estaba pasando con ella. Mientras que Julio Verne, dicho de cierta manera, lo que quería era crear una realidad distinta, donde todo era posible. Entonces, a mí Julio Verne me encanta. Ahora, recuerden ustedes que fue uno de los primeros en hablar de la energía contenida
en un objeto y poder utilizarla y llevarla a un lugar a otro que no fuera necesario un cable. Y lo titaban de loco. Esas son las pilas, las baterías. Eso es lo inalámbrico. Pero es más desde lo científico, desde un abordaje de ciencia ficción. Es como la creatividad y la fascinación de un ingeniero industrial, ¿cierto? O de un científico más que de la que podía aportar un artista. A mí me parece que la ingeniería es fascinante, ¿no? Siempre y cuando se mire desde la palabra ingenio y no desde la palabra rendimiento, que es como la entendemos hoy en día en la mayoría de los casos. Liliana, espero haberte respondido tu pregunta de la mejor manera. Gracias. Justamente Liliana tiene otra pregunta, otro comentario. Dice, por otro lado, pienso que los futuristas parecieran estudiantes de física. Se preocupaban por la dinámica de los elementos o de pronto se preocupaban por analizar qué pasaba si los objetos fueran sometidos a gravedad extrema o a otras fuerzas externas. Claro, se conecta un poco lo que estaba diciendo ahorita, contestando de la mejor manera lo que me preguntó Liliana. Y es que si era como, no es que fueran estudiantes de física, sino que miraban textos de física. Mientras que un ingeniero miraba un texto de física, su preocupación se quedaba en la física, el artista miraba el texto de física y su preocupación se iba hacia lo estético, hacia la apariencia. Ahí está la diferencia. Okay. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario que realizar. Bueno, pues yo veo que no hay preguntas, Lorena, adicionales. No, no tenemos más preguntas por el momento, Juan, ni comentarios, así que daríamos por terminada la conferencia. Como siempre, muchas gracias. Ya la invitación para que el próximo lunes nuevamente nos conectemos. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Lorena, gracias a ti, al Campestre, y bueno, nos estaremos viendo el próximo lunes. Que estén muy bien y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Juan. Feliz noche para ti y para todos. Adiós.